Yo les invito a que me acompañen a Daniel, capítulo 3, versículo 14. Hoy vamos a estar hablando del tema no te arrodilles ante la dificultad. Hoy esta es una mañana, es un día en el cual Dios desea recomponernos, reorientarnos, posiblemente reenfocar nuestra visión y reforzar nuestra vida. Porque el Hijo de Dios no debe andar arrodillado ante todos los problemas y situaciones que se le presentan en la vida. Cuando llegan las circunstancias apremiantes y la vida se complica, ¿qué haces? Cuando nos salen las cosas mal y los planes no se dan como esperamos y llega la angustia, entonces, ¿a quién acudimos? Cuando todo parece estar en contra, ¿cómo actuamos? Cuando Jesús enfrentó la mayor dificultad de su ministerio y de su vida, Él supo decir las siguientes palabras. Al margen del texto que vamos a trabajar hoy, es necesario que traigamos a memoria la forma en la que Jesús enfrentó la mayor dificultad que Él tuvo. Cuando dijo, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. De ninguna manera, pues para esta hora he llegado. En el momento más difícil del ministerio de Cristo, aunque él estaba turbado, aunque su vida estaba bajo mucha presión, él no se amedrentó y mucho menos negoció con Dios ni le pidió a Dios que apartara esa dificultad de su vida. Porque él sabía que para esa hora había nacido y tenía que enfrentarlo con determinación, con valentía, confiando plenamente en que Dios era quien sostenía su vida. Este tema es importante porque la vida no será como nosotros deseamos. Y ya quizá algunos de nosotros nos hemos dado cuenta de esto. La vida no es lo que esperamos y mucho menos lo que hemos planeado. La mayoría de las expectativas de nuestra vida vienen a derrumbarse al final de nuestra etapa de estudio, de formación profesional, y cuando nos adentramos en la vida y nos damos cuenta que la vida requiere más que un título de universidad y que la responsabilidad está más allá de un buen espaldarazo que nos den aquellos que nos aman. Es necesario que contemos con esa preparación universitaria, con esa preparación profesional. Es necesario que sigamos creciendo en todas las áreas de nuestra vida y contemos con el apoyo de aquellos que nos aman. Pero hay una cuota que nos corresponde y es la determinación, la firmeza. Aunque nos tambaleemos, recordar quién es el que sostiene nuestra vida y en quién hemos decidido creer. Daniel capítulo 3, versículo 14, nos hace un recuento de una historia muy importante que le sucedió a 3 hijos de Dios. Y dice así la palabra de Dios. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y a esto le decimos estar determinado. Y dice el verso 17, he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos
del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y el verso 18 nos dice, y si no, ¿qué nos está presentando? Que la vida no necesariamente es lo que nosotros pensamos. Pero sea una cosa o la otra, y si no, sepas, oh rey, que de todas formas no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. No nos arrodillaremos ante esta dificultad. Entonces Nabucodonosor, lleno de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos, esto se llama intimidación, que tenía en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para que los echaran en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones ataron sus mantos, sus calzados, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego. Ustedes, yo le invito a que si tiene la oportunidad de marcar ese último pasaje que leímos, lo pueda marcar. Porque hay algo muy importante en esta historia que nosotros debemos de destacar desde el mismo inicio de este mensaje. Este pasaje nos dice que Sadrach, Mesach y Abednego, siervos de Dios, personas de fe como ustedes vieron, que le dijeron al rey más poderoso del mundo, no nos arrodillaremos, porque Dios nos librará de tu mano, y si no, tampoco nos arrodillaremos. Así que de esto no hay que hablar nada, échanos en el horno. Uno esperaría que se abra el cielo, que se vea el trono, que bajen ángeles y le den una pela a Nabucodonosor por haber intentado afectar a esos hijos de Dios. Pero usted sabe qué nos dice el verso 21. El verso 21 retrata lo que muchos de nosotros hoy sentimos, hemos sentido, podemos sentir en lo adelante. El verso 21 nos dice que a ellos lo echaron en el horno de fuego. Yo no sé si usted entendió, pero lo que yo le acabo de decir es que a ellos lo echaron. El Señor no evitó que lo echaran. Y ellos le servían a Dios y fueron valientes y no se amedrentaron y no dieron un paso atrás. Hicieron lo que muchos no se atreverían a hacer y aún así lo echaron. Para nuestra sorpresa. Porque quizás pensamos que en este momento es en el que Dios debería intervenir. Este es el momento en el que Dios debería presentarse y luchar por nosotros. Porque nosotros tenemos un plan preconcebido y tenemos una idea y tenemos un esquema de cómo es que Dios debe hacer tal o cual cosa. Pero la realidad es que no, ellos fueron echados. Así como nosotros hemos sido sometidos a diversas pruebas en nuestra vida y Dios no las ha evitado. Y es aquí donde nos hacemos la pregunta, ¿dónde está Dios? En una ocasión, un pastor muy conocido termina de dar una charla interesantísima, un mensaje interesantísimo acerca de Dios, su grandeza, su poder y cómo Él pone a disposición de su pueblo sus atributos, cómo Dios lo guarda, cómo Dios se glorifica en la vida de sus siervos, de sus hijos. Y una señora se acerca al pastor al final del mensaje y le dice, pastor, yo le tengo una pregunta. Ya que usted ha hablado de la bondad de Dios en medio de las necesidades del hombre y cómo los atributos de Dios se manifiestan en medio de nuestras necesidades, yo quiero que usted me responda lo siguiente. Si Dios es así como usted dice, ¿por qué a gente buena
le suceden cosas malas. Pregunta. ¿Por qué si Dios es bueno y hay personas que le sirven con todo su corazón, por qué a personas buenas le suceden cosas malas? Y el pastor les respondió: hermana, como yo no he conocido todavía ningún hombre bueno, no le puedo responder. Sí, porque las expectativas no solamente las tenemos fuera, también están dentro. Y es la misma palabra de Dios en el libro de Romanos que nos dice que no hay un solo bueno. Y su autor nos dice, bueno, solo es Dios. O sea, que la pregunta estuvo mal formulada. Porque las cosas que suceden, buenas y malas, nos suceden a todos. Y todos estamos en igual condición, excepto aquellos que, como Sadrach, Mesach y Abednego, hemos entregado nuestra vida a Cristo y vemos un resultado diferente en nuestra historia. Eso es lo que usted estaba esperando, porque quizá vio el mensaje y un panorama un poco sombrío. Pero lo que usted estaba esperando es que la gran diferencia entre el resto del mundo y los hijos de Dios es que el desenlace es diferente. Que Dios no abandona ni se olvida de sus hijos, ni nada cuanto acontece es un despropósito en la vida de los hijos de Dios. Somos hijos de Dios, es cierto. Él nos ama, también es cierto. Pero eso no implica que no vamos a sufrir. Los sufrimientos, las dificultades, son una especie de electroshock que Dios permite sobre nuestra vida para movernos de nuestra zona de confort, esa zona que hemos concebido para estar en esa tranquilidad cómoda que muchos cristianos deseamos estar. En esa vida rutinaria donde quizás hemos activado el piloto automático y creemos que con esas coordenadas que hemos trazado para ese piloto automático vamos a llegar a la puerta del cielo. ¡Pac! Todo limpiecitos, tranquilitos, sin llorar y sin dificultad y sin ninguna prueba. Pero lo que hace estas tormentas que Dios permite en nuestra vida es que tengamos que apagar de golpe ese piloto automático y tengamos que aprender a maniobrar en esa tormenta, bordearla, superarla o enfrentarnos a ella. Sea lo que sea que se presente en ese momento, no podemos darnos por vencidos ni podemos arrodillarnos ante las dificultades. El enemigo de nuestras almas busca aprovechar el margen de dificultad que Dios ha permitido en nuestra vida para hacernos daño, para magnificarlo, para guiarnos a tomar malas decisiones en medio de la prueba que provoquen consecuencias destructoras en nuestra vida. El enemigo quiere aprovechar cada margen que Dios da de prueba para sus hijos para desenfocarnos y sacar nuestra vida del buen camino que hemos decidido tomar. Y si nosotros nos descuidamos, vamos a naufragar y vamos a sufrir las duras consecuencias de las decisiones que hemos tomado desacertadamente. Abraham, el padre de la fe, como se le conoce, es un ejemplo maravilloso para nosotros en este día. Él, como padre de la fe, que nos sirva y que recordemos y aprendamos en este día que reprobó muchos exámenes de fe. Él, como padre de la fe, reprobó muchos exámenes de fe. Como por ejemplo, cuando Dios lo invitó a salir de Ur de los Caldeos, de su tierra, él se llevó un compañero para no sentirse solo, su sobrino Lot. Primer error, porque nuestra dependencia debe ser de Dios. Aunque disfrutemos las buenas compañías, nuestra dependencia debe ser de Dios. Segundo error que nos muestra la Biblia, o segundo examen que quemó Abraham,
Fue cuando llegó a la tierra que Dios le dijo que lo iba a conducir y encontró hambre, entonces se fue para otro sitio. Se fue para Egipto. Pregunta, Abraham, ¿quién te envió aquí? Dios. Segunda pregunta, ¿y si Él te envió aquí, no te va a proveer? Así claro, y entonces, ¿por qué tú buscaste una alternativa? Como él buscó una alternativa, abrió la puerta a su tercer examen que también reprobó, que fue cuando llegó donde Faraón y le dijo a Sara, vamos a mentir, tú no eres mi esposa, tú eres muy bonita, entonces eso me puede a mí costar la vida. Como tú eres tan hermosa, alguien puede querer tomarte y matarme. Así que vamos a decir que somos hermanos. Una media verdad porque ellos estaban emparentados. Y sucedió que cuando Faraón supo que ella no tenía compromiso, quiso tomarla y Dios le habló, y mucho cuidado, esas mujeres de Abraham. Pero él dijo que no, pero que él te habló mentira. Él reprobó su tercer examen. Y el faraón mandó a buscarlo y le dijo, vete rápido, mentiroso, que tu Dios me tuvo al matar anoche por yo haber intentado tomar a tu mujer. Dios le dijo algo a Abraham. Número 1, tengo cuidado de ti. Número 2, no soy permisivo con el pecado. Que te quede claro, Abraham. Pensamos que él comenzó a tomar cabeza. No. Le tocó otra vez. Llegó a un lugar donde sintió el mismo temor, se arrodilló ante la prueba y le dijo, Sara, lo que hicimos en Egipto otra vez aquí. Pero Abraham, no, tranquila, que esto es más peligroso aquí. Aquí no hay leyes. Estas personas son más difíciles que las de Egipto. Pasó lo mismo. Dios le habló y lo volvieron a echar de ese lugar. Pregunta, si él fue a ese lugar para alimentarse, ¿pudo echar raíces? ¿Pudo alimentarse? ¿Pudo sostenerse? No. ¿Qué tuvo que hacer Abraham? Volver donde Dios lo mandó. Y cuando está en ese lugar, uno diría, bueno, pues yo espero que haya tomado cabeza. No, volvió a reprobar. ¿Por qué? Porque cuando llegó el momento de pensar en la descendencia, buscó una alternativa humana para hallar una solución a sus problemas humanos. No sabiendo que si Dios le hizo una promesa, Dios la iba a cumplir bajo el orden que él ha establecido. Si Dios te dijo que te va a dar una descendencia y tú estás casado con una mujer, ¿con quién te va a dar la descendencia? Con la mujer que tú estás. Pero no, él buscó una alternativa. Y ahí fue otra prueba que el padre de la fe reprobó. Y esta serie de eventos desafortunados, aparentes, hizo de Abraham el padre de la fe. Y por eso cuando llega su prueba más importante, el sacrificio de su hijo, él no se amedrentó, sino que él procedió a hacer lo que antes no había hecho. Y cuando iba a sacrificarlo, Dios lo detuvo y le proveyó una ofrenda. ¿Por qué hemos dado este paseo a vuelo de pájaro, a vuelo de águila, por la vida de Abraham? Porque eso mismo que Dios hizo con Abraham, lo va a hacer con nosotros. Prueba tras prueba, hasta que nosotros decidamos aprender y entonces pasemos a una mejor condición de vida. Todas las pruebas que tuvo Abraham estaban relacionadas con la fe, porque Dios lo iba a hacer un hombre de fe para ejemplo de su pueblo. Las pruebas que Dios permite sobre nuestra vida es para nuestro bien, es para formarnos. Cuando nosotros decidamos dejar de luchar con Dios, entonces vamos a hallar la paz. Porque muchas veces no nos damos cuenta que es con Dios que estamos luchando. Cuando nos resistimos a hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Confiar en que Él es el que nos provee. En que si yo voy a ejecutar alguna alternativa, yo antes tengo que consultarla con el Dios del cielo.
porque eso es lo que significa depender de Dios. Y que si nosotros tomamos decisiones, simplemente tendremos que asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Entonces nos vemos obligados a estar arrodillándonos ante problemas que nos hemos provocado nosotros mismos. Y el único momento en el cual el creyente debe estar de rodillas es ante Dios, no ante la oposición del mundo, no ante la guerra de aquellos que quieren oponerse a Dios, no ante el enemigo de nuestras almas que desea confundirnos, como Nabucodonosor quiso confundir a Sadrach, Mesach y Abednego. Y cuando no los pudo convencer, mandó aumentar el horno de fuego, el horno ardiente. Y como no los pudo convencer tampoco con eso, mandó a buscar los guardias más fuertes y más fornidos y más altos para que lo atasen. A ver si en algún momento yo decía, no, pero espérate, vamos a negociar. Porque Dios nos ha dado la cabeza para que pensemos, vamos a negociar. Esto se está poniendo muy caliente, espérate. Vamos a hablar, rey. Hay 8 excusas que ellos pudieron haber presentado, que son 8 excusas famosas que nosotros solemos presentar. La primera, si ellos hubiesen inclinado, pudieron haber dicho, mira, es cierto, nos inclinamos, pero no lo hicimos de corazón. Fue en las rodillas nada más, pero mi corazón está firme con Dios. Número 2, mira, nosotros no somos idólatras. Lo hicimos una sola vez. Y después que lo hicimos, le pedimos perdón a Dios. A cualquiera le pasa. Es cierto, yo me arrodillé, pero fue una vez. Y le pedí perdón a Dios. Pero esa era la vez que Dios quería glorificarse en tu vida. Y tú la dejaste pasar. La tercera excusa que podemos presentar es, mira, la realidad es que teníamos que obedecer. Dios entiende. Él es un mandatario, hay que arrodillarse. Cuando mandan a arrodillarse, hay que arrodillarse. ¿Qué tú quieres que yo haga? Cuando a Cristo lo mandaron a arrodillarse ante lo que no debía arrodillarse, se arrodilló. No lo crucificaron. Entonces esa tercera excusa no tiene sentido ante Dios. La cuarta excusa que podemos presentar, mira, hay que ser agradecidos. Y este rey ha sido muy bueno con nosotros. Nos ha dado trabajo, comida, buena posición, todo lo que necesitamos. ¿Cómo yo me voy a poner de mal agradecido? Al cielo no entran los mal agradecidos. Fue un acto de agradecimiento, me arrodillé, pero fue por agradecimiento. Esa es otra justificación. La quinta que podemos presentar es la siguiente. La realidad es que no estamos en nuestro país y estas son otras costumbres. Si fuera en Israel, yo no me hubiese arrodillado. Pero como estamos aquí en Babilonia, hay que arrodillarse, pues eso es lo que ellos hacen. Si ellos tienen vicio, vamos a tener vicio porque eso es lo que hacen aquí. Si a ellos les gustan las fiestas desenfrenadas, vamos a tener fiestas desenfrenadas, eso es lo que hacen aquí. Si ellos no le hacen caso a los padres, nosotros tampoco, porque eso es lo que hacen aquí. Ahora, cuando estemos en nuestra tierra, entonces volvemos a las buenas costumbres. La sexta excusa que suelen decir los cristianos en momentos como este es, hay cosas peores. Es cierto, yo me arrodillé, pero hay gente que ha hecho cosas peores. Le ha sido infiel a su esposa, le ha dado la espalda a sus amigos, no ha pagado la casa, le han cortado la tarjeta y le ha ido peor. Muchas cosas. No ha cumplido su compromiso con sus hijos, no se ha hecho responsable con sus hijos. Hay cosas peores. Arrodillarse no es nada. Otra excusa que pueden presentar, mira, yo no le hago daño a nadie con esto. Yo me arrodillé y asumí mi responsabilidad y tendré que dar cuenta a Dios, pero yo no le hago daño a nadie con eso. Y la octava excusa es, bueno, si me matan, entonces ¿quién le va a servir a Dios?
Como dijo Elías, y si yo voy y me enfrento a Jezabel, esa mujer está desequilibrada. Porque si ella tuviese en su sano juicio, yo discutiera con ella, pero como ella está loca y tiene poder, yo me quedo en la cueva. Le dijo a Dios, yo me quedo aquí tranquilo. Porque si yo no predico, ¿quién va a predicar? Yo soy el profeta. Y Dios le dijo, no, tú eres uno de muchos. Así que si tú te quedas, me lo dices, para yo pasar la página y seguir con aquellos que sí son valientes. Cuando él oyó eso, pues entonces entendió que con Dios no se negocia. Así como nosotros no podemos estar intentando hacer negocios con Dios. ¿Usted sabe por qué es que las pruebas del mundo terminan venciendo a los cristianos? ¿Cuál ha sido la mujer más criticada de la historia? No lo piense mucho. Eva. Sobre Eva han caído una serie de maldiciones. Hay personas que yo he escuchado, deja que yo llegue al cielo. Si es que la encuentro. Si es que está en el cielo, deja que yo llegue al cielo, que Eva me va a oír. Pero mire, yo quiero que usted entienda cuál fue el cóctel de prueba que le pasaron a Eva. Y no le estoy justificando. Pero Génesis 3:6 nos dice que luego de la invitación de la serpiente, la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó del fruto y comió, y también dio a su marido, el cual así como ella comió. ¿Por qué Eva comió del fruto? Ella comió por 3 razones, las mismas 3 razones por las cuales nosotros caemos en las tentaciones cuando así sucede. O nos arrodillamos en la prueba. ¿Por qué? Porque al pecado lo vemos como bueno, placentero y deseable. Tratamos de justificar las cosas diciendo que eso es bueno, no hay nada de malo en eso. Luego que caemos en ese primer engaño, pasamos a ver lo que me brinda, que es placentero. Y lo tercero, que es deseable. Vamos a traer esto a nuestros días. A ella le hicieron la oferta de perder unos kilos. Unos kilos que tenía de más. A ella la serpiente la agarró y le dijo, mira Eva, Adán en poco tiempo te vas a hacer caso. ¿Por qué? Porque tú estás en una condición. Tienes que cuidarte. Entonces, yo te voy a dar un consejo. Yo te voy a presentar esta fruta que si tú la miras bien, es buena para comer, es dulce, tiene buen sabor, no tiene gluten, no te va a engordar y tú la puedes comer a cualquier hora. Tiene mucha fibra, o sea que va a ser multiuso. Y va a ser excelente. Solamente tú tienes que probarlo. Lo segundo es que es una fruta llamativa, mírala. Tú no la ves bonita, sí, claro, eso está lindísimo. Una presentación 1A. Y mira, lo único que tú tienes que hacer es tomarla. Un plan de marketing perfecto. Y lo tercero es que es codiciable para alcanzar sabiduría, porque inmediatamente tú apliques esta dieta de 30 días, tú vas a tener el cuerpo que siempre deseaste. Y Adán, que debió haber llegado, no va a volver a llegar tarde al huerto. Se va a ir tarde y va a llegar temprano a la casa. Entonces, bajo este engaño, ¿qué hizo Eva? Tomó y dijo, no, espérate. Mi mandamiento principal, que mi esposo sea feliz, que estemos bien, que el matrimonio dure. Esa no es la voluntad de Dios, claro que sí. Y eso mismo usted lo aplica a lo que usted desea en su vida. Que esos son los mismos motivos por los cuales nosotros pecamos, porque ese es el análisis que hacemos. No, en eso no hay nada de malo, eso es bueno para comer. Eso es agradable a los ojos, míralo, eso es precioso.
Y tercero, codiciable para alcanzar X objetivo. ¿Qué necesitaba alcanzar Eva según la serpiente? Sabiduría. Porque ¿cómo es posible que a esta altura de juego una gente que tiene tanto conocimiento crea que comer de ese árbol es pecado? Una persona viviendo en el tiempo del modernismo que piense que hacer esto o aquello es malo. Si tú no ves lo agradable que es a tus ojos, de lo que te estás perdiendo, que es bueno para tu vida. Y una y otra vez nosotros dejamos ser seducidos por estas situaciones. Y nos arrodillamos ante nuestras dificultades porque Nabucodonosor, que es figura del maligno, busca intimidarnos. Porque él sabe que no puede hacer más allá de lo que Dios dijo que podía hacer. Pero en ese marco de trabajo que se le ha cedido, él lo aprovecha al máximo. ¿Para qué? Como él sabe que no puede arrastrar al Hijo de Dios al infierno, hace de su vida un infierno. Y entra al cielo por la misericordia de Dios, pero parado no, de rodillas. Que no sirva para nada. Que haya perdido todo. Y todo lo hace a través de la intimidación. Porque esos instrumentos mencionados por Nabucodonosor hablan del sistema de entretenimiento del mundo que nos entretiene y que nos miente al mismo tiempo. Nosotros somos cautivos muchas veces del mundo del entretenimiento y nos quedamos tranquilos cuando nos dicen eso. Y nos están diciendo que somos cautivos de un sistema que nos entretiene y nos miente. Entretenimiento. Me entretiene y me miente. Y yo paso horas disfrutando de este sistema, ante el cual Dios desea que nosotros no nos arrodillemos. Dios desea que no nos movamos al son de las bocinas del mundo, que no nos dejemos seducir por las flautas encantadas del mundo, que sus tamboriles no nos exciten, que sus arpas no nos deleiten, ni sus salterios nos fascinen, ni la zampoña nos adormezca. Y que mucho menos no nos postremos y adoremos a sus dioses. Porque yo le tengo una noticia en este día, la misma que el apóstol Pablo supo decir en 2 de Corintios 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿A qué tesoro se refiere el apóstol Pablo? Y ya con esto concluimos. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando habla de este tesoro en vasos de barro? Nosotros somos los vasos de barro y ese tesoro maravilloso es la gracia de Dios que ha sido colocada en nuestras vidas. Y Él nos dice que esa gracia de Dios ha sido colocada en estos vasos imperfectos para que la gloria en todo momento sea de Dios. Y para nosotros que nos quede la confirmación de que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Estos tres judíos que nosotros vemos en esta historia de Daniel 3 representan al pueblo de Dios. Ahora yo quiero hacerle una pregunta. ¿Sadrac, Mesach y Abed-nego eran los únicos judíos en Babilonia? Pero fueron los únicos que fueron llamados en ese momento. Posiblemente otros estuvieron haciendo otras cosas y por esos motivos no estuvieron ahí. Como es el ejemplo de Daniel. Daniel no se vio en ese apuro. Posiblemente estaba cumpliendo una misión del rey porque era muy cercano a él. O estaba justamente al lado del rey. Y el rey no iba a demandar que él se humillara. Pero dudo que Daniel hubiese estado cerca, porque él hubiese dicho, un momento, yo voy para allá también. Y no me tienen que agarrar, yo me tiro en el horno. Porque esos tres hombres habían crecido con Daniel. Y dudo que Daniel haya dejado que ellos simplemente sean expuestos a ese peligro y él quedarse sin hacer nada. Pero eso no es discusión que nos compete. Pero tenemos el caso de Daniel que no se vio en el problema porque pudo haber estado en otro lugar. Pero se me hace difícil pensar
que ante esa gran multitud, los únicos judíos eran ellos tres. Lo que me lleva a considerar que posiblemente habían otros, pero que estaban arrodillados. Los únicos que se quedaron de pie fueron ellos. Y si es cierto que habían otros judíos ahí y se arrodillaron, es porque verdaderamente que estemos en la iglesia no implica que somos verdaderos hijos de Dios. Somos hijos de Dios cuando lo demostramos con nuestras acciones, como estos tres se quedaron firmes de pie, a pesar de que eso pudiera costarle la vida. Ellos fueron atados porque es figura de lo que el maligno quiere hacer, atar nuestras vidas, aprisionarnos. Y yo deseo concluir la historia, porque como les dije al inicio, la cosa no terminó así. Ellos fueron echados al horno y el fuego era tan fuerte que esos hombres fuertes que mandaron a buscar para que los echaran, la llama salió y los consumió a ellos. Imagínense lo caliente que estaba eso. Que los que los echaron, luego de abrir la puerta y haberlo echado, también fueron consumidos por el fuego. De tan fuerte que estaba ese horno, ardiendo. O sea que no era un juego, era una prueba. Y Nabucodonosor notó algo, que aquellos tres hombres que fueron colocados en el horno no se consumían y que estaban de pie y que había una persona más con ellos, que según la descripción del rey Nabucodonosor era semejante al hijo de los dioses. O sea que cuando ellos entraron al horno ardiendo, Dios cumplió la promesa que dio a través del profeta Isaías cuando dijo: cuando pases por las aguas, contigo estaré. Pero Isaías no dice que no pasaremos por las aguas, sino que cuando pasemos, cuando entremos al horno, el Señor nos promete estar con nosotros ahí y sacarnos de ahí, porque ellos salieron. Y el milagro fue tan extraordinario que no olían ni siquiera quemado. Y no solamente eso, la Biblia destaca que lo único que se quemó fueron las ataduras que le pusieron. Entonces el fuego sirvió para dos cosas: consumir la atadura, libertarlos, y consumir a los hijos del diablo que lo echaron en el horno. Cuando usted ve que una persona lo está empujando, no se amedrente. Usted sabe ya cuál es su final. Mejor interceda por esa persona, por si hay misericordia disponible para ella. ¿Usted sabe por qué? Porque como aprendí con mi tío en una ocasión, que él me hablaba de una reflexión personal en la que me decía que Jesús anduvo con Judas y nunca tuvo ningún inconveniente de andar con él. Ni se sintió intimidado, ni ejerció ninguna presión, aún sabiendo quién era Judas. ¿Usted sabe por qué? Porque los Judas se ahorcan solos. Usted le da tiempo. Los traidores, los malhechores, los que pretenden el mal, se ahorcan solos. Déjele el juicio a Dios y usted quédese firme en lo que tiene que hacer. Que Dios siempre se encarga del resto. Él se encarga del resto. Y yo le invito en esta mañana a que se mantenga firme. Que si usted ha enfrentado alguna dificultad, si la está enfrentando hoy, o si en lo adelante, en esta carrera de la vida, le toca enfrentarla, esté firme, porque Dios está con nosotros. Y la misma Biblia dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? La razón por la cual Dios permitió que conozcamos esta historia es para que sepamos
que el horno va. Y que posiblemente lo calienten 7 veces. Y que la opresión y la intimidación y la amenaza crezca también. Pero ningún horno, ninguna amenaza, ningún rey, ninguna oposición es capaz de detener, de entorpecer, de distorsionar y de evitar que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. Por eso es que debemos estar firmes en todo momento, en esa profesión de fe que hemos hecho. Y el Dios de paz guardará nuestros corazones y nuestras mentes. Y no permitirá que suceda más nada, ni más allá de lo que debe suceder. O sea que desde su horno, desde su situación, desde su condición, cualquiera que sea, en esta mañana, yo le invito a que clame a Dios, que recuerde a Dios, que busque a Dios, que se entregue a Dios y que no espere que sea demasiado tarde, como aquellos soldados que fueron consumidos y tomados por sorpresa, sino que nuestra vida sea hallada firme como la de Sadrac, Mesac y Abednego, que en todo momento estuvieron firmes con Dios. Y que usted pueda entender la enseñanza más importante de este pasaje. Dios nos libra de la prueba, y si no, también Él sigue siendo Dios. Dios nos libra de la prueba, y si no, Él sigue siendo Dios. Si tú estás en el trabajo y tienes una dificultad, Dios te va a librar. Pero si te sacan, Él sigue siendo Dios. Él no deja de ser Dios porque tus planes no se den. Él es Dios cuando obra a través de nuestros planes y nos damos cuenta al fin y al cabo que es mejor de lo que nosotros pudimos haber planificado o pudimos haber orquestado. Pero para poder entender esto que hemos hablado, es necesario que hagamos algo en esta mañana, y es que entreguemos a Dios la voluntad. Porque mientras nosotros tengamos el control, mientras nosotros seamos los que estemos tomando las decisiones, no vamos a poder prosperar, ni crecer, ni alcanzar lo que Dios desea lograr en nuestra vida. Así que en esta mañana nos toca, con nuestros ojos cerrados, ahí donde estamos, decirle a Dios: guíame tú. Sé tú mi guía, sé tú mi guardador. Sé tú, Señor, el que sostiene mi vida. Hoy yo te entrego mi voluntad a ti. Hoy yo pongo mi vida, Señor, en tus manos. Así como decía el apóstol Pablo, nosotros somos vasijas, Señor, en tus manos, para que tú hagas lo que tengas que hacer. En esta mañana, Señor, lo único que nos toca es poder recibir de ti la bendición que tú tienes para nosotros. Iniciamos este mensaje creyendo que esta es una mañana definitiva en la cual tú pretendías y pretendes y lograrás recomponer nuestra vida, reorientar nuestra visión y fortalecer nuestro corazón para que podamos seguir adelante no importando lo que veamos, para que sigamos firmes confiando plenamente en el Dios de gracia, en el Dios de toda consolación, en el Dios que es bueno, que su voluntad es agradable y que su voluntad también es perfecta. Aprovecha esta mañana para que, ¿dónde estás?, le puedas entregar el timón de tu vida a Cristo. Y le digas con toda tu fe: Señor, yo no quiero ser como aquellos que navegan y naufragan en la vida.
que por más que se esfuerzan, no logran nada. Y que por más que tienen, se sienten vacíos. Yo no quiero ser una persona de doble ánimo, ni de doblez. Yo no quiero ser una persona que se pase la vida de rodillas ante sus dificultades. Iglesia Salem y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en Instagram y Facebook como ISalemRD. Queremos bendecirte con un mensaje que transformará tu vida. Estamos ubicados en el kilómetro 8,5 de la Avenida Independencia, en el primer nivel de la Plaza Don José Oscar. Adoremos juntos al Dador de vida y crezcamos integralmente en esta gran familia.